Ejemplo de toxinas, tenemos las hemolicinas. Las hemolicinas, fíjense, tenemos nosotros toxina alfa, toxina beta, toxina delta, toxina gamma y la toxina leucocina pantovalentín y la exfoliativa. Entonces vamos a hablar de cada una. La toxina alfa. La toxina alfa sí es codificada por un plasmid. Recuerde que un plasmid es un material genético extracromosómico. ¿De acuerdo? Ahora, esta es una proteína que va liberando la bacteria y puede ir viajando por los vasos linfáticos o por los vasos sanguíneos. ¿Sí? Va viajando por los vasos y puede ir destruyendo células de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, puede ir lisando a los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque son toxinas que van a ir creando poros. ¿Está bien? Así como el complejo ataque a la membrana, que vimos que la compañera explicó, también son capaces de perforar a los glóbulos rojos y todo lo que está dentro de ese glóbulo rojo sale para afuera y acaba muriendo. Y también agua va entrando dentro de los glóbulos rojos, se puede ir hinchando y puede ir lisándose después. También puede destruir leucocitos, plaquetas, hepatocitos y también macrófagos, ¿sí? Que son células que se encuentran ahí esperando su proceso de activación. Es una toxina que va a causar necrosis, va a ir causando mucho daño en el tejido que se va, y vamos a decir que va adhiriéndose o va llegando. ¿Por qué digo que va llegando? Lo que pasa es que es así. El profesor puede tener un forúnculo aquí en el brazo. La toxina puede viajar por los vasos y llegar a presentarse ¿dónde, por ejemplo? Puede presentarse en órganos con mucha irrigación sanguínea. Ejemplo, corazón, el hígado, el vaso, el riñón, el cerebro, es donde pasa mucha sangre. Entonces esas toxinas pueden llegar ahí y causar, por ejemplo, necrosis. ¿Está bien? Esta toxina es termolábil. ¿Qué significa termolábil? Que es sensible a la temperatura. O sea, si yo llego a cocinar un arroz o llego a cocinar algún alimento, la carne por ejemplo, ¿sí? Y tiene la bacteria que está excretando este tipo de toxina, esas toxinas van a desnaturalizarse. A la hora de desnaturalizarse va a perder su capacidad toxigénica. ¿Está bien? Tengo que saber eso. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar más adelante toxina que diga termostable. Hay toxina termostable. Si es termolábil, que es sensible a la temperatura, termostable, entonces ¿qué sería? Resistencia. ¿Está bien? Este puede presentarse, por ejemplo, en alimentos. En alimentos como cuál, ensalada o cualquier otro alimento que se pueda, usted tiene que servir fresco, por ejemplo, crudo. ¿Está bien? Este es uno. El otro era la beta. La beta es una esfingomialinasa. La esfingomialinasa, sí, que es la toxina beta, lo que hace es degradar la esfingomielina. La esfingomielina, sí, es un componente de las neuronas. Bien, van a ir formando la vaina mielínica. Si va a ir degradando, esa neurona también va muriendo. Su acción es entonces hidrolizar fosfolípidos en la membrana de células afectadas. Por ejemplo, los nervios que tienen la esfingomielina y también tienen bisofosfatilicolina, también es otro componente que la toxina beta puede ir degradando. Es tóxica para muchas células, o sea, no es solo para los nervios, eritrocitos, fibroblastos, leucocitos y también macrófagos. Significa que tiene una afinidad, ¿sí? O un tropismo tisular muy amplio, puede llegar a, vamos a decirle, matar a muchas células o diversas células, no es solamente a las neuronas. Ojo,
No todos los estáfilos producen las toxinas estas que estamos citando. Tiene que tener el plásmido, doctores. ¿Está bien? A veces puede ser que sean aureos que no tienen material genético, entonces no produce esa toxina. Otros que son cepas que sí tienen material genético y produce esa toxina. O sea, hay que ver si realmente posee o no la posee. Delta. Que está presente, miren esta toxina que dice en todos los estafilococos. ¿Está bien? Es citrolítica, afecta a eritrocitos y membrana intracelular, actúa como un detergente que también ¿sí? puede actuar como un poro y también tiene mucha importancia y relevancia ya que participa mucho en las infecciones del tracto gastrointestinal. ¿De qué significa tracto gastrointestinal? Es capaz de inducir un proceso inflamatorio del tubo digestivo, donde tu paciente puede presentar náuseas y vómitos. ¿Está bien? O sea, son toxinas que van a ir estimulando la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, hoy vimos nosotros el receptor tipo TOL, el receptor tipo RI, ¿se acuerdan? Esos receptores no reconocen esas toxinas. Existen otros receptores que el profesor nos está mencionando a ustedes que son capaces de reconocer esas toxinas. Pero esos otros receptores que tienen otras funciones, su función, una de ellas, por ejemplo, es facilitar la digestión o dejar que los lisosomas vayan degradando a esas proteínas. Para hacer la presentación mediante un complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Está bien? Es un tema, ¿verdad?, de la próxima clase después del feriado. Entonces, para de hoy en 15 son dos grupos que se tienen que preparar. Complejo mayor de histocompatibilidad y activación de linfocito T. ¿Dónde está el grupo de activación de linfocito T? Vamos a ver si alcanzamos, ¿verdad?, a desarrollar clases, pero yo creo que los dos temas que se van a presentar ese día van a tomar toda la hora de mí, ¿está bien? Entonces vayan preparándose así para alcanzar al otro grupo, ¿está certo? Entonces, vamos a ver nosotros después de qué manera la inmunidad innata, por ejemplo, le pide ayuda a la inmunidad adaptativa, ¿está bien? Se puede activar los leucocitos, se puede expresar la selectina, se puede expresar la integrina, puede estimular la secreción de citocinas, puede estimular el proceso inflamatorio, pero eso no es suficiente para poder eliminar esas toxinas. ¿Está bien? Entonces la inmunidad innata requiere traer la inmunidad adaptativa para poder controlar a la respuesta inflamatoria o también para poder controlar la migración de esa toxina a otras zonas anatómicas. ¿Bien? Toxina gamma. La toxina gamma se parece mucho a la toxina anterior. En el caso de ellos también actúan como detergentes. Van degradando neutrófilos, macrófagos, también puede causar hemólisis. Luego tenemos una toxina que es también muy relevante para nosotros, la leucocidina patomalentina. Destruye el leucocito, es termolábil, es más termolábil que el anterior. Libera enzimas lisosomales. ¿Por qué esta toxina es muy relevante para nosotros? Va a estimular la liberación de enzimas lisosomales a la matriz extracelular. Vai sair para fora. Y eso no puede acontecer. ¿Por qué? Porque si ya están las toxinas de la bacteria causando daño, sumando más las enzimas lisosomales saliendo para afuera, es más daño o provocar más daño de lo que ya hay. Causar más necrosis, más babosa de lo que ya hay. Estamos hablando que está empeorando el proceso infeccioso de mi paciente. El 5% de SARS, ¿sí?, Staphylococcus aureus penicilina resistente, hospitalar y en todas las comunitarias, vamos a decir, producen este tipo de toxinas. ¿Está bien? Se relaciona mucho con las enfermedades pulmonares y también infecciones cutáneas graves. Son ejemplos de toxinas que crean poros. ¿Está bien? Otra toxina, la toxina exfoliativa. Vamos a recordar un poquito de lo que nosotros vimos en la exposición de los compañeros. En el caso, por ejemplo, habló de las integrinas, habló de las selectinas. Son moléculas de adhesión intercelular y también, al caso, por ejemplo, de la selectina y la integrina,
también sí son moléculas de adhesión celular vascular. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, de proteínas que participan en la adhesión vascular, leucocitos más endotelio. ¿A qué quiero llegar? Existen proteínas que van a mediar la unión de una célula epitelial con otra, epitelio, por ejemplo, enterocito con otro enterocito, o queratinocito con otro queratinocito, ¿está bien? O una célula epitelial de la boca con otra célula epitelial vecina. Esa unión se da gracias a proteínas que ustedes ya conocen: caderinas, desmosomas, hemidesmosomas, claudinas, concludinas. ¿Por qué le estoy citando eso? La endoxina exfoliativa actúa como machisol. Viene, corta esas proteínas. Van a cortar y van a inducir, por ejemplo, a una exfoliación de la piel. Se va a desprender la piel, en donde puede hacer que mi paciente vaya presentando un tipo de síndrome, que es el síndrome de la piel escaldada. No sé si ya le llegué a mostrar, pero si le mostré, vamos a ver otra vez. Bien, este es el síndrome de la piel escaldada. En este caso, por ejemplo, se habla de un recién nacido. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El mecanismo que se presenta en este tipo de patología es la toxigénica. El Staphylococcus aureus, el profesor ya le explicó a usted, su mecanismo patogénico se da gracias a la producción de enzimas y toxinas. Es capaz de inducir una infección mediante, un proceso inflamatorio mediante la adhesión, o en todo caso se puede producir una infección diseminada, completa. ¿Está bien? En este caso es la toxigénica. ¿Cómo llegó a aparecer el recién nacido con este tipo de síndrome? En realidad, entonces, ¿cómo llegó a presentarse esta enfermedad? Recuerden algo. Staphylococcus aureus puede colonizar algunas zonas anatómicas del cuerpo, ¿de acuerdo? Fosas nasales, también la piel, la vagina. ¿Qué pasó? Esa mujer, por ejemplo, puede que no se haya hecho el control o un examen pregestacional. Vamos a decir, pasó de forma desapercibida, pasó por el canal de parto, se contaminó con la bacteria, la toxina llegó al sistema circulatorio y empezó a inducir este tipo de respuesta. Es una respuesta inflamatoria sistémica. Todas las células que hace rato la compañera mencionó, que son células que están por debajo de la barrera, todas las células que están debajo de nuestra piel son células que van a empezar a activarse y empieza a inducir esta respuesta inflamatoria. ¿Está bien? Ojo, el pacientito es muy difícil que acabe muriendo por una acción directa por esta toxina. O sea, no acaba muriendo. Tiene una tasa de mortalidad del 5%. O sea, muy poco al final del cabo. Ahora, morir por el efecto toxigénico que presenta este tipo de esta toxina exfoliativa, capaz que no muera, pero puede acabar muriendo por infecciones secundarias que pueden llegar a aparecer. Si llega, por ejemplo, a presentarse un paciente así con nosotros, lo que va a suceder es lo siguiente: se va a alargar la estadía del paciente en el hospital. Cuanto más tiempo en el hospital se encuentra, más probabilidad de infecciones intrahospitalarias. ¿Están entendiendo? Y son cosas que nosotros no vamos a querer. En los casos de los adultos, pacientes con nefropatías, problemas renales, que hacen diálisis, o pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos, que son pacientes que tienen el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA, o también ustedes le conocen como AIDS, son pacientes que sí pueden presentar, vamos a decirle, o pueden acabar muriendo. Tiene una tasa de mortalidad del 60%. Significa que de cada 10 pacientes con este tipo de síndrome de la piel escaldada, de cada 10, 6 acaban muriendo. ¿Me entienden? Entonces, para que ustedes vean, ¿verdad?, que no es nada bueno que este paciente tenga. ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Bien, acá tenemos nosotros otra vez otro tipo de toxina.
toxinas que actúan como endotoxinas. Profesor, ¿qué le dijo? Tenemos exotoxina y tenemos ahora endotoxina. Exotoxinas son toxinas que van secretando en vida. ¿Está bien? Endotoxina va secretando cuando la bacteria muere. ¿Está bien? Se lisa la bacteria, esa toxina se libera. O a nosotros no nos conviene que una bacteria vaya apareciendo por la circulación o por los vasos. Vamos a decirle que ustedes le hicieron una cirugía a su paciente, le cortaron el apéndice, pero no hicieron una buena sutura. ¿Qué pasó? Bacterias que están en el intestino pueden llegar al sistema circulatorio. Vamos a decirle que no llegó la gram negativa, fue la gram positiva. Un ejemplo, podemos citar Enterococcus, Staphylococcus, y acaba lisándose en los vasos sanguíneos. Va a liberar sus proteínas o van a empezar a liberar sus toxinas que tienen función de endotoxina. ¿Y qué pasa aquí? Va a empezar a estimular, miren que va a empezar a estimular la activación de complemento. Piensen conmigo. Nosotros vimos acá que la activación del sistema complemento, existen subunidades que participan o tienen una función de anafilotoxina. Va a estimular más la inflamación. ¿Está bien? Si es localizada hasta que vaya en paz. Pero ¿qué pasaría si estas anafilotoxinas comienzan a aparecer por todos los vasos sanguíneos? Es inflamar más los vasos y empieza a ocurrir una dilatación de los vasos, empieza a debilitarse los vasos y tiene mayor facilidad de romperse. ¿Es bueno que se rompan los vasos? No. Porque tu paciente se va a empezar a sangrar. Comienza a aparecer una coagulación intravascular diseminada, CID, C-I-D. CID significa coagulación intravascular diseminada. ¿Está bien? No es bueno que el sistema complemento se vaya presentando de una forma, o sea, se vaya activando de forma sistémica, porque también ahí ya se presenta un efecto fisiopatológico o inmunopatológico. Ese efecto inmunopatológico que se presenta es lo que nosotros le llamamos también de hipersensibilidad. ¿Dónde está el grupo de hipersensibilidad? Ahí está. Por ejemplo, ustedes van a tener que explicar a sus compañeros, después que todos los grupos vayan explicando para que ustedes entiendan su tema, tienen que explicar la hipersensibilidad tipo 3, mediada por inmunocomplejo que activa el sistema complemento. ¿Está bien? No hay necesidad de ustedes, porque ya me preguntaron en otros grupos, no hay necesidad que ustedes expliquen toda la cascada de activación del sistema complemento. Ustedes nada más mencionan, ¿verdad?, que los inmunocomplejos activan el sistema complemento y producen una vasculitis. Acabó. No precisa explicar todo lo que ya fue explicado. En teoría, eso aquí ya prestó atención, sí, ya saben. ¿Está bien? Por eso yo le digo a ustedes, presten atención, si no entienden, pregunten a sus compañeros, ¿sí? Y también la misma cosa de los grupos que tienen como tema enfermedades autoinmunes o también inmunodeficiencia. No hay necesidad. Le digo esto porque después sí o sí me preguntan como los otros grupos. No hay necesidad de explicar todo el mecanismo del sistema inmunológico otra vez que ya fue presentado. Es nada más decir, bueno gente, en esta doença o defeito está aquí. Y si tanto que explicar o mecanismo, então fala, essa enzima ou essa proteína tem essa função, mas nessa doença não funciona. ¿Comprendieron? Nada más eso. Aquellos grupos que tienen tema de autoinmune o inmunodeficiencia, ¿sí?, tienen que venir junto a mí y yo les voy a ir diciendo cómo vayan organizando sus ideas. ¿Está bien? Como por ejemplo, tiroiditis Hashimoto, el síndrome de Lillard o pemphigo vulgar. En fin, tenemos varios. Miren otro. Activación de monocito. La activación de monocito estimula la excreción de ¿qué? De excreción de mediadores como las quimiosinas que vimos nosotros hoy. Eso también estimula la migración leucocitaria a la zona de inflamación. También vemos que va a estimular la producción de citocinas, como también la interleucina 1.
que pode estimular também uma febre sistêmica, também pode estimular, por exemplo, a producción del factor de necrosis tumoral alfa, que no está acá. Por ejemplo, también eso va a activar la cascada de coagulación, va a empezar a presentar tu paciente trombos, que es donde va a ir taponando vasos, que se puede ir rompiendo después esos vasos. Se va a producir una isquemia. ¿La isquemia qué es? Es una falta de irrigación, oxigenación de ese tejido. Entonces se provoca otra vez necrosis. O sea, acá por ejemplo ya vemos una respuesta inmune dañina. Es como le dije siempre a ustedes, el sistema inmune está para ayudar, pero así también, ¿qué es lo que puede hacer? Puede perjudicar. ¿Me entienden? Entonces acá se descontrola y va causando daño al paciente. Miren, inflamación, estimulación de macrófago, más citocina, producción más de proteína en la fase aguda, proteína C chiva, ceruloplasmina, autoglobina, urinógeno, todo eso. Donde también la endotoxina puede provocar la agregación enterocitaria y origina los abscesos. Otra toxina, la enterotoxina. ¿Qué se entiende por entero? Intestino. Intestino. La enterotoxina es una toxina que se presenta en los alimentos que nosotros comemos a nuestro día a día. Ensalada, sorvete, puede aparecer, por ejemplo, en la carne, en el pollo, puede aparecer en un pastel que vende en la cantina, puede aparecer en el agua, puede aparecer en muchos lugares. Y, ojo, son toxinas termoestables. ¿Qué significaba termoestable? Resistente a la temperatura. Después vamos a ver nosotros la intoxicación para que ustedes entiendan. Es muy común que aparezcan estas toxinas y es muy común que induzca una respuesta inflamatoria del tubo digestivo. Entonces lo que va a provocar son las intoxicaciones alimentarias. Las intoxicaciones o la prevalencia de las intoxicaciones. ¿Prevalencia qué significa? Caso total, no hay una prevalencia real. A gente no sabe cuántas intoxicaciones hay al año. ¿Por qué? Porque no son, por ejemplo, enfermedad de notificación obligatoria. Otro punto, la inmunidad que genera es una inmunidad transitoria. O sea, a corto tiempo desaparece. ¿Qué nosotros dijimos de inmunidad? Es una defensa que tiene el cuerpo y es una defensa que puede sí defendernos para una reexposición. ¿Están entendiendo hasta acá? Si esa inmunidad desaparece o los anticuerpos desaparecen, ¿yo me puedo volver a enfermar por la misma toxina? ¿Sí o no? Sí. Entonces yo me puedo intoxicar varias veces sí, con la misma toxina. ¿Está bien? Decime. Se eu tiver uma infecção, por exemplo, intestinal nessas vias, aí é possível que eu tenha uma infecção e que não necessariamente eu tenha os sintomas dessa infecção? Sí, esos son los portadores. Por isso o senhor disse que eu posso ter várias dessas no ano, por exemplo, sem saber que eu tive. Poder también. Poder tener esa infección, poder, la bacteria puede colonizar y vos no presentar los síntomas, entonces vos actúas como reservorio. Entonces vos, por ejemplo, si vos trabajás en una casa o trabajás en un restaurante preparando los alimentos, vos podés ir contaminando. Ese se va más para otras bacterias. Ahora, en el caso, por ejemplo, si el coloniza más las fosas nasales, puede colonizar el intestino. También se puede hablar de una transmisión o contaminación ¿sí? Vamos a decir, fecal, ¿verdad? ¿Sí? Con los alimentos que vos vas preparando. Pero para esos casos, ejemplos son más para otro tipo de agentes infecciosos, en este caso la Escherichia coli. Este también puede ser, pero haciendo una comparación, la Escherichia coli es más probable por esa vía de transmisión. El Staphylo es más probable acá, ¿está bien? Entonces es más común de acá. Bien. Es una proteína muy resistente, es producida casi por el 30-50% de la cepa de Aunus. Se encuentra en alimentos que contienen carbohidratos y proteínas y miren que provoca vómitos, diarrea, náusea. Ojo, y hay que agregar en esta parte algo, que no hay fiebre. No hay fiebre, no tem febre. Las personas o las personas que se contaminan con estas toxinas pueden presentar la intoxicación alimentaria
después de 6 a 24 horas que haya, ¿verdad?, consumido el alimento. O puede ser, alguna literatura también puede decir de 1 a 6 horas. Eso es muy variable. ¿Por qué? Porque hay varios factores que pueden inducir o pueden participar o pueden determinar después de cuánto tiempo puedo presentar los vómitos, las náuseas y la diarrea. ¿Cómo así? Chico, si yo consumo un alimento muy contaminado con toxinas, hablando de una carga muy alta, entonces yo puedo presentar los síntomas, ¿sí?, en poco tiempo. ¿Me están entendiendo? Si en poco tiempo ya puedo presentar las manifestaciones de la intoxicación. Pero si yo consumo poquito a poquito, entonces la intoxicación y las manifestaciones clínicas van a aparecer después de mucho tiempo de haber ingerido esos alimentos. ¿Está bien? Ojo, no son letales. Sí, que empezó acá mismo ejemplo por este tipo de enterotoxina, es muy difícil. ¿Está bien? Pero sí tenemos que preocuparnos cuando las manifestaciones clínicas son muy agudas. ¿Está bien? Por ejemplo, si la persona tiene una diarrea o un vómito, vamos a decir, 2 veces al día, hasta que vaya y pase. ¿Está bien? Pero si aparece la diarrea y vómito 6 veces al día o 8 veces al día, no es para preocuparnos ya. Sí. Entonces necesita otra vez de rehidratación. Por eso viene el paciente y tenés que preguntarle, ¿cuántas veces ya fuiste al baño? Ah, doctor, yo me fui ya 5 veces. Vamos a colocarle suero, van a quedarte acá, vamos a tratar de controlar las manifestaciones para poder parar ese cuadro diarreico y hacer una reposición de electrolitos. ¿Está bien? Si el paciente dice, no tengo una diarrea, doctor, una vez al día, bueno, vaya y pase. Hoy empecé, bueno, vaya y pase. Pero si te dice 5 o 6 días, está con diarrea, acá algo está pasando. Les vamos a hablar después más adelante sobre ese tema, pero también hay que preguntar después cuánto tiempo. Decime. Esto no queda latente. ¿Cómo? ¿Qué, por ejemplo, latente? Bueno, ahora nosotros estamos en bacteriología. La bacteria puede quedar, ahí por ejemplo te voy a corregir. No se les puede decir latente. Cuando hablamos de latente, vamos a interesar en otros agentes. Por ejemplo, virus y fungo. No, disculpa, virus y bacteria. Toxo, por ejemplo, toxoplasmosis. Ele sim você pode falar latente. Vírus, você pode falar de hepatite B, você pode falar de citomegalovírus, você pode falar de herpes simplex tipo 1, você pode falar de vírus de Eisenberg, você pode falar de vírus varicela zoster. Mas bactérias aqui, não. Tá bom? Lo que vos podés decir de esta bacteria, ¿cuánto tiempo, doctor, se puede presentar la bacteria colonizando mi cuerpo? Porque ella está proliferando, está activa, se está alimentando. Y falar de tempo depende muito. Ela pode ficar por muito tempo, vai depender da tua microbiota, ou pode ficar por pouco tempo. O sea, depende mucho, ¿verdad?, de tu inmunidad, depende mucho de la mucosa, depende mucho de varios factores para que la bacteria pueda colonizar. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? Son 18 tipos de toxinas, pero las que son más relevantes, A, B, C y D. ¿Está bien? Miren la toxina A. La toxina A es la que más se asocia a la intoxicación alimentaria. Es lo que le dije hace rato. Yo puedo contaminarme, ¿sí?, varias veces por la A, porque es la más común. ¿Está bien? Y, como le dije hace rato también, la inmunidad que queda no es una inmunidad protectora, desaparece otra vez. Entonces podemos hablar de, no recidivas, de recurrencias. ¿Sí? Significa que varias veces yo me puedo llegar a infectar y enfermar. C y D se produce o se presenta mucho en productos lácteos. Leche, queso, yogur, manteca
podemos hablar, por ejemplo, de todos los productos lácteos que ustedes pueden pensar. ¿Está bien? Toxina B. La toxina B es la que tengo que tener un poquito de miedo, porque provoca la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa, para que ustedes recuerden, es una inflamación del colon en donde va a aparecer un exudado fibrinógeno. ¿Se acuerdan? Hay un exudado que yo le había mostrado a ustedes, ¿verdad? Que es de color amarillito, que se puede desprender y empieza a aparecer placas ulcerativas, que luego se puede transformar en exudado hemorrágico. El paciente ahí, por ejemplo, ya empieza vamos a decirle, a presentar disentería. ¿Disentería qué es? Diarrea con sangre. ¿Está bien? Estamos hablando de una colitis estafilocóxica, una colitis o una disentería estafilocóxica en este caso. La importancia de la otra se conoce en menor medida, no se sabe muy bien. Y miren que dice acá, son estables a 100 grados durante 30 minutos y resisten la hidrólisis de las enzimas gástricas y también de ionarios. ¿También? Superantígenos o complejo mayor de histocompatibilidad. Van a tener que hablar de superantígenos, ¿sí? Porque le faltó esa parte del primer grupo. Entonces ahí va a tener que explicar qué es un superantígeno y cómo se relaciona con el tema de ustedes. ¿Está bien? El superantígeno induce la activación del linfocito T y la liberación de citocinas. ¿Está bien? La infiltración del neutrófilo en el epitelio y la lámina propia subyacente produce las variaciones del borde cepillo del ayuno. La liberación de mediadores inflamatorios por parte de los mastocitos produce la emesis. ¿Qué es emesis? Vómito. Vómito. Muy bien. Característica de la intoxicación alimentaria por Aubrich. O sea, yo, profesor Carlos, consumo, ¿sí?, esa toxina a través de un alimento contaminado. El profesor va a tener un epitelio tubulal, un epitelio que se va desprendiendo y también va a empezar a presentar vómito. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inflamatoria que corresponde. ¿Está bien? La diferencia en que está que el profesor no presenta fiebre. Si no hay fiebre, entonces no hay necesidad de un tratamiento con antibiótico. Pero si el profesor presenta vómito, diarrea, está presentando náuseas y tiene fiebre, ¿requiere entonces tratamiento con antibiótico? Sí. Si hay fiebre, significa que está la toxina y la bacteria. Si no hay fiebre, entonces es solo la toxina. ¿Está bien? La intoxicación alimentaria puede ser un ataque directo a la bacteria acá o puede ser solo por las toxinas que están acá. ¿Está bien? Esa es una gran diferencia que existe. E daí, nesse caso, doutor, que o paciente a gente recomenda só hidratação? Si esto es por toxina, todo bien. Si es por toxina, todo bien. Ahora, si está la bacteria acá, ahí sí, antibiótico y hay que hacer un cultivo también. ¿Está bien? Porque ya voy a penetrar esa parte, porque vos tenés que pensar en otras bacterias. Primero, toxina del síndrome de shock tóxico. Miren, se observa mujeres del periodo menstrual que utilizan absorbente extra tapón, sí, extra tipo tampón. La bacteria en este caso, como ya ustedes saben, puede colonizar la vagina. Entonces, ¿qué sucede? En el caso del tampón, lo que puede suceder aquí es que le puede dar un ambiente favorable para la bacteria para que pueda proliferar y producir este tipo de toxina. ¿Este ambiente en qué consiste? Es un ambiente con más calor, con un ambiente agradable, donde le va a permitir hacer un crecimiento acelerado y por lo tanto va a empezar a producir esa toxina. Esa toxina también actúa como un superantígeno. ¿Bien? Tocando un poquito lo que ya te van a explicar después. ¿El superantígeno qué es? El superantígeno es un antígeno que no requiere del procesamiento del complejo mayor de histocompatibilidad para poder activar a los linfocitos T. El achinoson, sí. É tipo, que não precisa de esse cortar.
ele é capaz de sim, ativar o linfocito T sem necessidade de ser digerido e processado e presentado. Mas não tem Isso nada a não é ver. bom. Não tem nada a ver com NK também. Não. Não. Isso não é bom. Por quê? Porque se ele é capaz de ativar o linfocito T, então vai ativar todos os linfocitos que temos por aí. Você vai ter que mostrar uma imagem a tus compañeros, ¿verdad? Después de cómo actúa este superantígeno. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta parte? Porque activar el linfocito T es activar la respuesta inmune. Y activar la respuesta inmune es activar sí, la caja de coagulación también. Y eso va a provocar, por ejemplo, un shock anafiláctico. Tu paciente puede acabar muriendo porque se cierran las vías aéreas, empieza, ¿verdad?, a sangrar por todos los orificios y empieza a presentar, ¿verdad?, trombosis, trombos, émbolos murales. Entonces acaba, ¿verdad?, muriendo. Todo por culpa del superantígeno. Acá, por ejemplo, ¿qué pasó? Esta toxina llegó por los vasos, llegó a las extremidades inferiores. ¿Qué pasó? Empezó a activar la cascada de coagulación, todo el sistema inmunológico en las piernas. Empezó a tamponar los vasos, que le dije a ustedes se provoca una isquemia. Una isquemia, vamos a ver nosotros que no va a haber oxigenación. No hay oxigenación, hay necrosis. Tejido muerto. Y tejido muerto ya no se sana. ¿Entienden? Entonces aquí nosotros vamos a ver que ya se le tiene que amputar o desbridar, quitar ese tejido muerto a tu paciente. ¿Está bien? Entonces para que ustedes vean, ¿verdad?, que es importante que la mujer entienda que debe realizarse también un examen pregestacional. No es prenatal. ¿Está bien? Pregestacional, ¿qué significa? Antes de que se embarace. Ese sería lo ideal, pero viene ya, ¿verdad?, con el embarazo. Miren, la toxina es termostable, necesita una alta concentración de oxígeno, pH neutro. El paciente puede morir por un shock hipovolémico, por una insuficiencia multiorgánica o también por SIRS. ¿Qué significaba SIRS? S-I-R-S. Síndrome de la respuesta inmune sistémica. ¿Está bien? Provoca entonces la liberación de citocinas, donde producen extravasaciones cerebroendoteliales, rash, hipotensión. La capacidad del síndrome, o sea, de la toxina del síndrome shock tóxico a atravesar la barrera de la mucosa es lo que le permite la activación del sistema inmune. Incluso una infección localizada en la vagina o herida provoca efectos sistémicos de la toxina del síndrome shock tóxico. Chicos, a pesar de hemofilina, después de una cirugía, esa toxina también puede viajar por los vasos. ¿Está bien? Es oportunista también. Miren. Entonces, gracias a esas enzimas, gracias a esas toxinas, gracias al poder de adhesión que posee esa bacteria, puede provocar distintos tipos de patologías. Por ejemplo, puede producir una sinusitis, puede producir, por ejemplo, forúnculos, carbúnculos, neumonía, puede causar vómito, puede provocar el síndrome de la piel escaldada, osteomielitis, cistitis, infecciones del tracto urinario, síndrome de shock tóxico, diarrea, impético, endocarditis o una infección, vamos a decirle diseminada, vamos a decirle una infección de los vasos sanguíneos. O sea, estamos hablando de una amplia gama de patologías. Él no tiene ningún problema y ojo, acá falta todavía. Puede producir una meningitis que no está acá. Puede producir, por ejemplo, una placentitis. ¿A qué ustedes recuerdan placentitis? Placenta. Y eso puede inducir un parto prematuro, por ejemplo. ¿Está bien? Estamos hablando de diferentes tipos de infecciones. Aguanta un poquitito. Ya le voy a dejar en paz. Yo sé que están cansados. ¿Bien? Acá, proteínas de adhesión. Por ejemplo, tenemos la proteína A, que se une a la atracción constante de los anticuerpos, que es el proteína de unión a la lectina, proteína de unión al colágeno, proteína de unión a la fenolectina.
tenemos las enzimas como la coagulasa, eso que nos saca la catalasa, ¿se acuerdan? Tenemos las toxinas y también tenemos los PAM. ¿Sí? Tenemos el ácido lipotecoico, tenemos por ejemplo acá está una enzima beta-lactamasa, tenemos el ácido teicoico, eso que nos falta acá hay el peptidoglucano, la cápsula, son todas proteínas o componentes de la bacteria que pueden inducir una respuesta. Bien. Enfermedades supurativas. ¿Qué era supurativa, gente? Formación de pus. Es lo que le caracteriza más. Es una bacteria biogénica. ¿Está bien? No se olviden de eso. Hipético, policulitis son ejemplos de infecciones supurativas, enfermedades supurativas, enteritis, síndrome shock tóxico, neumonía postoperatoria, síndrome de la piel descargada estafilocóxica. Ojo, estafilocóxica, dice acá. También existen otras bacterias que pueden producir el síndrome de la piel descargada, que nosotros vamos a estudiar después, ¿está bien? Y también la intoxicación alimentaria, ¿sí? Bien. Entonces, su patología: adhesión, la multiplicación rápida, diseminación por el organismo y destrucción de tejido por aumento de producción de toxinas y también enzimas. Y su capacidad de evadir defensas. Esos son los poderes que acá. La expresión de los factores de virulencia y la formación de biopelícula está bajo el control de un operador regulador. Significa que tiene un gen, un segmento génico que regula la expresión de esas toxinas. Dependiendo del ambiente que se encuentra, él va a decir, ¿es hora de producir esa toxina o no es hora de producir esas toxinas? El ambiente que vive influye sobre la producción de las toxinas o proteínas que tiene la bacteria. Es como el ambiente que influye en nuestro estado de salud general. Un buen ambiente hace que la inmunidad sea buena, ¿me entienden? Un mal ambiente hace que nuestra inmunidad baje, sea mal. Entonces hace que nosotros seamos susceptibles. Es la misma cosa en las bacterias. Bien, es controlado por un porucensis, significa densidad bacteriana, ¿sí? Significa que la cantidad de la bacteria es lo que controla la expresión de sus toxinas. Permite la expresión de proteínas de adhesión y promueve la colonización tisular y crecimiento intracelular cuando la densidad de la bacteria es baja. ¿Qué significa? Significa que si la bacteria, ¿sí?, está en una concentración determinada y esa concentración no es una concentración favorable para ella, entonces comienza a producir las toxinas o las enzimas o sus proteínas de adhesión. La producción de las enzimas y las toxinas, ¿sí?, empiezan a producir cuando la densidad es alta. En condiciones óptimas, la densidad bacteriana se mantiene en concentraciones bajas, proporcionando los beneficios de estimulación inmunitaria mediante la colonización, sin consecuencia de invasión tisular y destrucción. O sea, está diciendo que si la bacteria es baja, sus concentraciones están todos certinho. Entonces, ¿qué pasa? Ella puede colonizar fácilmente, pica ahí. Bacterias, por exemplo, são boas, benéficas na proteína? No, en este caso son bacterias colonizadoras que están, los estafilococos aún están aquí. Ahora, si las concentraciones son altas, chicos, hay muchos estafilococos, entonces comienza a producir las enzimas y las toxinas que nosotros vimos hace rato. ¿Por qué comienza a producir esas toxinas y enzimas? Precisa de un espacio mayor. ¿Entienden? Es como el ser humano. Si el ser humano se concentra en un solo lugar, la comunidad o la población se concentra en un solo lugar y comienza a multiplicarse, a reproducirse de una forma exacerbada, entonces obviamente que necesita expandirse más. ¿Entienden? Y para hacer esa expansión, lo que tiene que hacer es crear rutas, quitar árboles y también construir casas. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa?
Quando as bactérias estão com uma densidade alta, dizem, bom, a gente precisa de um espaço maior. A gente precisa destruir mais tecido, disseminar-se mais e construir mais casa para nós. Então, como hace isso? Mediante a produção de toxinas e sus enzimas, em donde vão causando daño de tejido e se vai expandindo. Bien? Ya le limpié. Bueno, voy a parar acá entonces. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo resuelvo esto del atraso que nosotros tenemos. Lo que a mí me surgió, le iba a preguntar le iba a decir nada más al delegado, pero mejor le pregunto ya ahora. Lo que a mí me surgió es lo siguiente: no sé qué día, no sé qué hora.